Estás escuchando Defensa de Tres, un podcast de Siena Educación. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Defensa de Tres. Vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo anterior para la gente que no lo ha podido escuchar, no ha podido visionar. En el capítulo anterior estuvimos con David Casinos hablando de el deporte como un vehículo de inclusión, como un recurso educativo más en las aulas, como una manera de trabajar ciertas competencias con ese alumnado, tanto a nivel con discapacidad, como estuve hablando con David, como cualquier alumno. Y bueno, estuvimos hablando de su proyecto, de ese trabajo que se puede hacer interdisciplinar y transversal con el deporte. Y bueno, vamos con un nuevo capítulo de Defensa de Tres. Muy bien, gracias, Cristian. Quiero empezar primero dando unos datos porque el tema que vamos a tratar hoy creo que es bastante importante, tanto como para docentes como para padres y madres. Primero de todo voy a citar a la Asociación Española de Pediatría y voy a decir más o menos los consejos de los que hablan ellos para tratar el tema de las pantallas con nuestros hijos e hijas. Esta asociación recomienda que de 0 hasta los 6 años no haya ningún tipo de uso de pantallas, salvo videollamadas o algún tipo de comunicación que pueda hacer con un familiar, que al final la relación sí que tiene que seguir estando. Después dice que de 7 a 12 años, máximo 1 hora diaria, y siempre dispositivos supervisados, y esto a mí me parece muy importante señalar, que no estén solos con el dispositivo en sus dormitorios, en sus habitaciones. Y luego, para acabar, dice que de 13 a 16 años se recomienda menos de 2 horas diarias, con control parental, y intentando también retrasar lo máximo el uso de un teléfono privado con acceso a internet. Por otro lado, también unos datos que quiero decir, porque también creo que tienen algo de relación, es del estudio PASOS de Fundación Gasol, que dice que en 2019 había un 56,3, o vamos a poner un 50 y un 50 para luego ver también un poquito la comparativa, de autocontrol por parte de los niños respecto al uso de pantallas o uso de dispositivos móviles. En 2024 ese autocontrol ha disminuido hasta el 20,6%. ¿Esto por qué lo quiero decir? Porque luego, si miramos otros datos, en 2019, del mismo estudio, dice que los niños se manifiestan, un 18,3% de esos niños se manifiestan preocupados, tristes o infelices. Y en 2025 ese dato se multiplica por 2 y estamos en el 35,6%. Con esto vemos que podemos relacionar un poquito el bajo autocontrol que se está teniendo ahora en las pantallas con la salud mental en la actualidad, el problema de salud mental en la actualidad. Entonces, dicho esto, dejando estos datos caer sobre la mesa, quiero presentar a Luis Rodríguez Pi, fundador de Dito. Bienvenido a Defensa de Tres. Muchas gracias. Y nada, primero de todo, yo creo que lo mejor que puedes hacer es presentarte tú, contarnos un poquito de lo que... De mi historia. De tu historia, y obviamente empezaré a hablar de Dito. Vale, pues muy bien. Yo provengo justo del mundo de la radio. He estado toda mi vida profesional la he dedicado a la radio. Estuve en la cadena SER. Y ya veréis la conexión, cómo se produce la conexión con Dito, ¿no? Yo soy un convencido y un enamorado de la radio por muchas razones, ¿verdad? Pero sobre todo por una. Y es seguramente el medio más eficaz para conseguir generar emociones. No conozco ninguno más. Bueno, conozco, sí, claro que los otros también son capaces, pero el que más emociones es capaz de generar, a través de una música, a través de una palabra dicha de una forma determinada, a través de la narración. Entonces, cuando tuve, digamos, la oportunidad, porque ocupé el cargo de director de programas de la cadena SER, quise llevar adelante un proyecto que fue no sé si lo conocéis, se llaman Los Cuentos de Navidad de la cadena SER. Y eso fue, digamos, la recuperación del radioteatro o de la radionovela. Mi madre, todavía a día de hoy, no sabe que cuando yo me sentaba con ella a hacer los deberes y ella estaba haciendo otra cosa,
yo no estaba haciendo Los Quebrados, estaba escuchando la radionovela que ella estaba escuchando. Y por tanto soy un enamorado de eso, es decir, me parece que eso es capaz, y todavía hoy lo recuerdo, eso es capaz de generar una cantidad de emociones y de recuerdos y de aprendizajes que valía la pena aprovechar. Lo pusimos en marcha en la radio, funcionó sorprendentemente. Fijaros que la radio estamos hablando de gente adulta, el target es gente adulta, y sin embargo tuvimos muy buena repercusión de las familias. Recuerdo un señor que me decía: por primera vez en toda mi vida voy a llegar tarde a la comida de Navidad de mi madre, porque mis hijos no me dejan salir del coche. Y es porque estaban escuchando el cuento de Navidad. Entonces, bueno, pensé, pues, viendo el problema que existe con las pantallas, tendríamos que buscar o recuperar, por tanto, una solución para eso. Y ahí nació Dito. Luego, mi segunda llamada fue para buscar un socio. Mi primera llamada fue para buscar un socio, y mi segunda llamada fue al director de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, que conozco por el tema de la radio, es David Bueno, y le pregunté si tenía sentido lanzar adelante este proyecto. Y me dijo todo el sentido, y si te apetece, nosotros, como Cátedra de Neuroeducación, nos gustaría participar en este proyecto e impulsarlo. Y así nació Dito. Muy bien. Para seguir, te voy a decir que si cada vez que hable me vas a poner los pelos de punta cuando hablas, vamos a acabar muy mal este capítulo. Gracias. Vale, una de las cosas que quería comentarte, primero creo que también es importante señalar que la asociación muchas veces de diferentes partes, los proyectos tan buenos que salen, por eso también hay que perder el miedo de pedir ayuda, de pedir consejo, de todo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de vuestro proyecto, y que creo que lo nombráis siempre, es algo que tanto nosotros como los jóvenes ahora no tienen, y es la atención sostenida. Correcto. Ese concepto, para mí creo que no sé si es el que más simboliza el efecto que produce Dito, pero es un concepto que creo que es esencial ahora mismo. Y sí, en la educación sin duda. Cuando hablamos, digamos, de los coles, en las aulas, sin duda. No se puede enseñar si la otra persona no te atiende. Es inviable. O sea, simplemente es una pantalla apagada. Por tanto, no puedes, digamos, lanzar tu mensaje. Nosotros nos dirigimos a niños muy pequeños, y para nosotros lo más importante son niños pequeños. Porque efectivamente su cerebro en ese momento es cuando tiene la máxima plasticidad. Se está configurando, vamos a llamarlo así, porque la palabra pega. Se está configurando ese cerebro. Vamos a ver cómo lo programamos. Depende de cómo lo programemos, va a salir una cosa u otra. Se van a comportar de una manera o de otra. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, que es lo que nos preocupa en un niño, en una persona en definitiva, que tenga determinadas habilidades cognitivas y emocionales. ¿De acuerdo? Entonces, esos son, ¿y cuáles son esas? Pues el vocabulario, la memoria, la atención. Cuando hablamos de emociones, la alegría, la tristeza, la frustración, la empatía, algo de lo que estamos muy faltos. Entonces, todos esos son mensajes que tú tienes que ir, o tienes que ayudar, nosotros queremos ayudar a configurar en el cerebro de ese niño. Y eso se consigue, evidentemente, por supuesto, dirigiéndote a él, pero dirigiéndote de manera que te atienda. Por tanto, he llegado a tu punto. Sí, tengo que conseguir que me atienda. Tengo que conseguir que tenga una atención sostenida durante el tiempo que yo sé que puede tener una atención sostenida. No le puedo pedir 30 minutos a un niño ni siquiera de 6 años. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Mira, los neuroeducadores, ya digo que es con los que trabajamos desde el primer momento, ellos te dicen que para un niño de más de 6 años, entre 6, 9, 10 años, un máximo de 8 minutos. Para un niño de menos de 6 años, estaremos hablando de 5 minutos. ¿De acuerdo? Ahí sí te puede. Entonces, si te atiende y llega hasta el final, va a comprender. Clave. En el futuro, si una persona no comprende cuando le hablan porque no atiende, evidentemente esos mensajes están perdidos. Entonces, bueno, a mí me parece que ese es un elemento que tú tocas, es fundamental. Cuando llegamos a las aulas, hay profesores con los que hemos tenido oportunidad de hablar y me dicen, a mí lo que más me molesta no es que me monten el follón en la clase o que sean traviesos o qué tal. A mí lo que más me molesta de todo es que llevo todo el día explicando esto y no han entendido nada. Y claro, no te han atendido.
Entonces, efectivamente, la atención sostenida es un problema. Sí, sí. A mí me gustaría, ¿cuál es la fórmula mágica de Dito para conseguir esa atención sostenida a lo largo de esos 5-8 minutos, dependiendo de la etapa? Nosotros le llamamos el método Dito. Puede parecer presuntuoso, pero no se me ha ocurrido otra forma de decirlo. Porque es la combinación, es una aleación, vamos a llamarle, de diversos elementos. El primero de todos es: hay que escribir para ser escuchado. No, si yo cojo un cuento y lo leo, no está pensado para ser escuchado. Necesito ver un dibujo, necesito ver tal. Por tanto, eso es una técnica. Necesita una técnica determinada. Primer elemento. Entonces nosotros vamos a buscar gente capaz de escribir, primero para niños y segundo para ser escuchados. Tenemos, digamos, algunos autores importantes que participan con nosotros. El segundo elemento es, evidentemente, revisar que el lenguaje esté adaptado a la edad a la que nos dirigimos. Si ese cuento no es lo mismo un cuento para un niño de 3 años o de 4 que para un niño de 7. Y sin embargo, cuando vamos al mercado no hay diferencia. Eso es importante señalar, porque al final nosotros somos pedagogos y al final creo que vamos por esa línea y creemos que todo hay que adaptarlo. Eso es. Cuando vas al mercado no existe esa diferencia o habitualmente no la encuentras. Por tanto, vamos a empezar por ahí. Sí, o rangos de edad muy amplios. Exactamente. Entonces, nosotros hemos establecido rangos que van 0,2, Claro. 3,5, 6,8 y más de 9. Claro. ¿Vale? Entonces, no lo he hecho yo, insisto, son los neuroeducadores. Entonces, bueno, ese es el tal. El tercer paso de Dito es, vale, ya tengo el guión escrito para ser escuchado, revisado con el lenguaje, fijado para la edad que quiero fijar, ¿de acuerdo? Y tal. Bueno, pues entonces ahora vamos a dramatizarlo. Entonces cogemos ese cuento con todos los actores que participan en la trama, todos son todos. Para que os hagáis una idea, en un cuento de 5 minutos o de 8, a veces intervienen hasta 6 actores distintos, y son actores profesionales. No os puedo decir lo difícil que es conseguir voces de niños. Por supuesto no los hacen niños, son incapaces de interpretar y de actuar. Son personas que tienen esa capacidad de interpretar como niños. Por tanto, hay que buscar en el mercado. Y luego tenemos una directora artística que le dice, esto es para un cuento de 3 años, la voz es esta. Claro. Por ejemplo, un lobo. O yo, lobo, puedo hacer un lobo que asuste mucho a un niño, pero ese es mi objetivo. O puedo hacer un lobo que sea divertido. Bueno, pues entonces ese actor es capaz de hacer un lobo divertido o un lobo que asuste mucho. Eso es lo que tal. Vale. Ya tenemos todo eso, tenemos la interpretación. Cuarto paso, o quinto, no sé. Se lo damos a ingenieros de sonido. Y entonces lo que ellos construyen es como una banda sonora, ponen efectos, ¿vale? Cuando va a salir ese lobo no sale tal. Yo puedo poner una música que asuste, o puedo poner una música divertida que no asuste, con lo cual si sale el lobo no me voy a tal. O puedo poner unos sonidos de arbustos, que tal, o un relámpago. Yo qué sé, ¿qué es lo que quiero? Entonces, vale, eso es lo que construye, digamos, una película sin imágenes. Y entonces, ¿qué pasa? Que consigo la atención. Claro. Se pillan desde el principio, perdón la expresión así, se quedan fijados desde el principio, empatizan con alguno de los personajes porque son distintos y se meten en la historia. Y se meten en la historia y llegan hasta el final. ¿Y qué pasa cuando llegan hasta el final? Como les ha gustado, y normalmente ellos quieren volver a hacer cosas que ya saben lo que va a pasar, te lo vuelven a pedir. Una maestra me decía, yo un día se me ocurrió que a la salida del comedor, era un follón, no que no venía, no subía, no tal, no sé qué, bueno, el follón. Dice, y puse el cuento. Dice, ahora a veces llegan algunos los primeros, O sea, yo les puse la hora del cuento. Dice, pero claro, tengo un fracaso y es que no he conseguido avanzar, siempre me piden el mismo cuento, que es uno que se llama Dora y Duna, que es un podcast. Entonces, ellos te van pidiendo y tal, de la misma manera que nosotros, todos seguramente vosotros, pedíamos el cuento cuando nos íbamos a dormir. Era obligación. De nuestros padres. Entonces, pues aquí pasa igual, ellos te lo piden. Tenemos un problema con eso, que ya, en fin, claro, nosotros hacemos capítulos, pues por ejemplo, ahora hemos hecho Robin Hood o Heidi. Claro, no cabe todo en 8 minutos. Entonces lo que hacemos son episodios de 8 minutos. Claro. Y entonces una mamá me decía, es que claro, yo le pongo, cuando nos vamos a dormir, nos encanta le pongo Heidi. Pero ella sabe que después de ese episodio de 8 minutos viene otro.
y no me No deja. se duerme. Y luego viene otro y me dice, no, mamá, falta otro. No, falta el último. Entonces dice, claro, ya son 35 minutos que estaba allí. Bueno, pero eso nosotros estamos encantados, sí. Hemos validado que realmente a los críos les gusta. Cuando tú pones el cuentodito, normalmente se va a producir silencio. Normalmente. Por tanto, con eso atacamos otro de los grandes problemas de las escuelas, que es la calma. Fijaros, que antes me refería al tema del comedor, pero lo mismo pasa con el patio, lo mismo pasa después de una actividad. Es muy difícil, se produce caos. ¿Cómo consigo, qué herramienta le damos al educador para que le atiendan? Pero para eso necesitan estar calmados, callados. Pues tú pones el cuento y verás tú cómo se produce ese silencio, como todos. Es decir, que yo me he imaginado, no sé si vosotros, a mí me gusta explicarlo esto, y lo he explicado muchas veces y en foros con adultos. Cuando el hombre estaba en las cavernas, hace miles de años, había recolectores y había cazadores. Muy bien. Los cazadores eran los héroes, ¿de acuerdo? Eran los que alimentaban a la tribu. Nadie se fija en el recolector, pero cuando venía el cazador y había cazado un mamut, el mejor momento, por supuesto, era cuando se lo comían. Pero el segundo momento, bueno, era cuando aquel, a la luz del fuego, explicaba cómo lo había cazado. Como narraba el momento. Tú explica un cuento bien y se va a producir el silencio, seguro, e incluso en adultos. Por tanto, en niños todavía más. Y si además de producir el silencio, estar atendiendo, le estás ayudando a trabajar otros aspectos cognitivos, de habilidades, bueno, es un éxito. Sí, porque al final creo también con lo que has dicho, que has comentado de los episodios que habéis hecho como cuentos, Sí. como Robin Hood o Sí, Heidi, sí. el que haya un final, creo que también se le va preparando a los niños y a las niñas de la posible frustración Claro. de la adolescencia o de esa adicción que se tiene ahora también nosotros, aunque creo que a lo mejor nosotros cortamos antes del scroll infinito, del no parar de consumir. Los niños de bien pequeñitos, gracias a materiales como los que producís en Dito, creo que pueden trabajar eso, pueden trabajar y decir, vale, se ha acabado aquí, tengo ganas de otro, pero por eso también creo que en la actualidad creo que las series han pasado a un nivel muy bajo, Claro. en comparación con estaban antes, porque al final sí que Claro. crea una expectativa y también trabajaba esa frustración de decir, quiero seguir viendo la serie. Sí, Pero es algo muy inventado en ese sentido. Es decir, todo tiene, cuando tú, digamos, haces una narración o escribes una historia, la estructura se repite siempre. Presentación, nudo y desenlace. Y por tanto ese final que tú dices tiene que existir. claro. A mí me gustaría también que habláramos un poco de esas competencias, creo que lo has nombrado, a nivel del lenguaje, esas competencias que se trabajan a partir de ese cuento que escuchamos, con la importancia de esas etapas iniciales, cómo lo trabajamos, cómo se trabaja en Dito. Se trabaja a través de los neuroeducadores. Es decir, ellos reciben el primero, hacen 2 revisiones del guión. La primera es cuando el escritor, eso me origina, es una pregunta muy buena, me origina muchos problemas a mí esto. Porque el escritor escribe una cosa y yo se lo doy al neuroeducador o los neuroeducadores a la cátedra. Y ellos me devuelven. Y claro, yo le tengo que decir al neuroeducador, al escritor, que puede ser Begoña Ibarrola o Ignacio del Moral, que es el guionista de Tadeo Jones. Y le digo, oye, que no es bueno que esto has puesto que esto de Ulises, que le clavan una lanza, y no se puede clavar una lanza en el ojo de Polifemo. ¿Cómo? Pero si esto lo escribió Homero, o sea, yo ¿cómo voy a tal? No, hay que quitarlo, a ver cómo lo haces. Esto ya me origina el primer problema, ¿vale? Es decir, y esta palabra no se entiende. O aquí hay un tratamiento de género que no puede ser. O sea, ¿por qué? El otro día me dijeron, fíjate, me acuerdo de esto. Me dijeron, es un niño que no tiene miedo. Y el neuroeducador me dijo, quita esto. Claro. Todos los niños y todas las personas tenemos miedo. Claro. La gestionamos mejor o peor. Qué importante. Pues este tipo de cosas son los neuroeducadores. Entonces, por eso digo eso. Y en el lenguaje, pues esto no lo pongas. El otro día también, un cuento a la papelera directo. Fue porque era una mamá que estaba con su hija mientras cocinaba. La pobre mujer estaba intentando hacer los deberes con su hija no pretendía, entonces dice, esto es un tratamiento de género con mayúsculo. ¿Por qué la madre tiene que hacer todas estas cosas? Fuera, todo fuera. Y se lo cargó entero,
Ese tipo de cosas son las que haces en la cátedra. Por eso es muy importante para nosotros. Si yo cuando contacto con los escritores siempre les digo, oye, el guión lo va a revisar los neuroeducadores, pero lo mismo con los músicos, ¿eh? Este trombón asusta. Quítalo. Claro, ¿por qué? Porque asusta. Sí, porque ellos, este trombón no, yo qué sé, Claro. un sonido determinado que te dicen, no, aquí. Entonces la segunda revisión es cuando ya lo hemos montado. Es decir, primera revisión el guión, segunda, cuando ya está todo montado, a lo mejor el montador ha puesto un silbido, yo qué sé, y entonces dicen, no, este silbido aquí no va, fuera. A mí Oye, que quite el silbido. me parece muy importante esto que cuentas, porque al final llevamos a la historia a lo educativo, porque Claro. podemos ver películas, podemos ver cuentos, pero muchas veces a lo largo de los años, pues lo típico, el príncipe rescata a la princesa, cosas Claro, así claro. que son entretenidas, que Está lo muy podemos bien, ver, pero a lo muy mejor bien. no son educativas. Y esto, la verdad que lo que cuentas es importantísimo. Es muy educativo. Y otra cosa que ha dicho Alberto al principio de todo, la salud mental. Ujú. Esto va directo a la salud mental. El bienestar emocional de los niños es fundamental y la salud mental de los niños es fundamental. Este tipo de cosas son las que, digamos, facilitan ese bienestar emocional. Entonces, sí, es educativo, pero es sobre todo, digamos, nosotros decimos, ¿qué es lo que hace Dito? Nosotros ofrecemos a los papás, a las familias y a los educadores una alternativa para entretener y educar a niños sin pantallas. Esta es nuestra misión. Entonces, sí, efectivamente es importante, pero no solo educar, cuando se produce un momento de gran tensión en casa, por salir del aula, cuando el niño se aburre, ¿por qué? Te va a montar una rabieta, seguro, porque exige tu atención, tú no se la puedes dar por lo que fuera y te va a montar rabieta. Y eso fácil es poner la pantallita. Esa genera tensión. Claro, muchos padres dicen, pues toma la pantallita. Claro, que también, Esta tensión. que a lo mejor a veces hablamos de ese tipo de padres de forma despectiva, pero no es así. No, yo lo entiendo, yo entiendo. Pero a lo mejor es que no tienen una alternativa. Exacto, darles herramientas. Darles herramientas, igual que a la maestra o al maestro, cuando está en el aula y no sabe cómo conseguir la calma, ¿no? Dale una herramienta. Claro. También creo que también hay poder resaltar el papel de los profesionales a los que las familias pueden acudir. Por supuesto. Sea psicólogos, sea... El tema también que ahora está hablando de que los neuroeducadores de la Cátedra de Barcelona son los que realmente deciden si el material es educativo, no es educativo, es bueno o es malo. Ahí creo también cabe señalar la importancia de que en todo, si queremos que la sociedad sea buena, en todo debe estar un educador, un docente especializado en ese, pues ya sea en el tema de la publicidad, Claro. en cualquier cosa que pueda haber un niño pequeño y que pueda criarse en base Es una a ese responsabilidad. mensaje que se da. Es una gran responsabilidad. Es decir, no nos hubiésemos atrevido sin esa ayuda. Claro. Luego, otra cosa que creo que no hay que dejar pasar son las Dito Cards. Ah, bien. Porque ahí tenemos material, ¿no? Que Claro. Mira, complementa. es que le estabas tratando un tema que luego se me ha ido, porque me he ido por el otro lado, que es el tema de, vale, la educación. La educación, nosotros, a lo que más nos gusta a los que hemos sido padres, es trasladar nuestro aprendizaje a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora estoy hablando de familias. Bueno, pues lo que necesitamos para que se produzca esa situación es interacción. Necesito interactuar con mi hijo. Si está con las pantallas, no interactúa. Totalmente. No, ni que le diga vamos a merendar o vamos... No, es da igual. Es una pantalla apagada. Vale, por tanto. Muy bien. Ya hemos conseguido... O sea, yo escucho el cuento, estoy en el coche, ¿no? Y pongo un cuento y tal, no sé qué, no sé cuánto. Luego le puedo preguntar lo que tú me estabas diciendo. Oye, ¿a ti te parece bien que aparezca un chico y le dé un beso a esta chica porque sí? ¿Tú lo harías? Con eso estás Claro. dándole aprendizaje, pero lo acaba de escuchar, por lo cual le has de reflexionar. Vale, y ahí llego ya a las Dito Cards. Vale, hemos escuchado el cuento, dura 8 minutos, a lo mejor son 4, duran 32, pero bueno, ahora que vienen las vacaciones, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos toda la tarde por delante, ¿no? Entonces, con los neuroeducadores hemos desarrollado también lo que llamamos las Dito Cards. Es un material educativo, físico, que tú te puedes imprimir y que permite que el niño, sobre lo que ha escuchado, pues, digamos, refuerce ese aprendizaje. O simplemente imagine cómo se ha imaginado ese personaje. ¿Es de color marrón o es de color azul? ¿O es de color verde? ¿O es de tal? Por tanto, ese tipo de cosas, con eso tú también estás fomentando y tal. Y a veces, vuelvo a lo de la interacción, también interactúas con él. Ah, pues yo me lo imaginaba de tal manera, o a veces buscamos el tema de la memoria,
o a veces, en fin, buscamos soluciones a que se han planteado antes. Es decir y esto lo hacen también los neuroeducadores. Y hay un diseño, no lo hemos mencionado, pero todo el diseño que envuelve Edito está hecho por profesionales también, y son incluso unos personajes, pero todo ese diseño es muy infantil, es muy agradable para los niños. Que eso yo creo que también, ahora que hablamos de edades de infantil y tal, creo que también es una muy buena idea para quien quiere aprenderse o quiere prepararse historia para segundo de bachiller, por ejemplo, porque es que a mí me pasaba muchas veces que yo igual con el canal libro no entendía nada, pero luego me lo contaba alguien por YouTube. Sí, sí, o sea que es importante también de recibir, ya también hablamos de contenido curricular, de recibir ese contenido de diferentes formas para que tú puedas llegar a ellas. Claro. La persona que nos ayuda desde la cátedra de neuroeducación a hacer, esta chica es jefa de estudios, ¿de acuerdo? En un colegio. Y ella nos dice, con un material como este, un educador de niños pequeños puede estarse una semana, tranquilamente, o 10 días, con el mismo cuento y con nuevas fichas. Hoy vamos a hacer tal, ¿vale? Entonces, con esto es un material que a los educadores les resulta de gran utilidad, creo yo, pero sobre todo también a los padres, lo hemos hecho con ese doble objetivo. Yo creo que es esencial, sí. Tener contenido, digamos, audiovisual y luego también un contenido material para poder complementar nosotros. Incluso adaptarlo al currículum. Claro, también seleccionamos por edad, Exacto. Es decir, estas son las DitoCars para niños de 3 a 5, claro. Estas son las DitoCars para niños de 6 a 9. Claro, sí, que puede tener una relación con el currículum académico. Correcto. Y trabajar en base a esos cuentos escuchados. Correcto. Y a partir de ahí de las DitoCars. Correcto. Luego otra cosita que quería comentarte a ti, porque luego he investigado un poquito con vosotros y tal. Bueno, ya había hablado contigo previamente antes del podcast. Creo que vuestro producto, vuestro sapito, creo que podríamos considerarlo que es totalmente artesanal, porque la IA poco aparece o nada aparece. Nada. Bueno, podemos hablar de IA en un ordenador portátil o algo de eso, si alguien lo... Pero que a lo mejor en ningún momento, por el proceso que pasa el contenido, el producto Edito, en ningún momento hace alguien así, le da enter para que se... Sí, nosotros estamos contentos de esto, francamente, porque yo creo mucho en ese trabajo, digamos, artesanal, porque cada uno da lo mejor que tiene. Es decir, el músico, cuando hacemos una canción, la letra la escribe el guionista, ¿no? Pero luego hay que dársela a un músico capaz de sincronizar, primero de crear una melodía que le vaya de acuerdo con el cuento y de acuerdo con los personajes, y luego sincronizarla, ¿vale? Pues, y luego el ingeniero de sonido, y luego tanta. Me gusta mucho, cuando nos hemos presentado incluso en alguna subvención, decir que nosotros fomentamos la cultura. Es decir, fíjate que estamos hablando de niños, no. También estamos fomentando la cultura en relación a lo que tú comentas. Es decir, yo estoy dando trabajo a un músico, o incluso oportunidades a nuevos músicos, o a nuevos escritores, o a ingenieros de sonido, ¿vale? Es decir, ¿me entiendes? Es decir, ahí hay un montón de gente que va tal, y es cultura pura. Es decir, que me gusta mucho esa idea y por eso la subrayo, porque estamos generando, digamos, en aquellos oficios que ahora, pues bueno, la inteligencia artificial a veces los pone en cuestión, ¿vale? Yo podría generar una música o unos dibujos o un texto, un cuento a través de la inteligencia artificial, seguro. Pero no es eso lo que nosotros pretendemos. Sinceramente, primero porque creo que ese escritor, si son buenos, lo hacen mejor, francamente. Y segundo, pues bueno, pues porque, digamos, tenemos una interacción mejor con ellos. Y creemos en eso, además. Ya está, con eso sería suficiente. Si crees... Claro. A mí me gustaría preguntar también, ¿los cuentos están adaptados al centro educativo y a las familias, o es el mismo producto tanto para familias como para centros educativos? El mismo. Sí. Vale. No, desgraciadamente todavía nosotros no tenemos muchos cuentos, tenemos 100 audios, hemos ya generado, pero justamente ese proceso artesanal lo hace caro. Claro. Bueno, creo que también sería bueno que dijeses cómo pueden comunicarse con vosotros para... Nosotros hoy, precisamente, ya pueden entrar a través de nuestra web, que se llama dito.kids, y ahí podrán descargarse la aplicación. Si son escuelas, hay una pestaña que llama para escuelas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, digamos, haremos
una propuesta a medida para esa escuela en función de la cantidad de niños que tenga, de las clases, ¿vale? Entonces podremos trabajar con ellos y tal. En las escuelas vamos a ser especialmente cuidadosos porque nosotros no solo queremos que se suscriban a Dito, sino realmente trabajar con ellos. Y por tanto va a haber personas encargadas de hacer no solo el onboarding, es decir, de enseñarles a utilizar la herramienta, que no tiene ninguna dificultad, sino de luego hacer un seguimiento con ellos. Claro, trabajar en coordinación. Trabajar en coordinación, incluso ir a la clase y ver qué pasa, ¿no? Claro. Y cuáles son las clases que más gustan, cuáles las que no, qué podríamos hacer para mejorar ese producto. Pero nosotros empezamos pensando en las familias y hoy pensamos más en las escuelas. Es decir, porque sabemos que los niños van todos los días a las escuelas. Y ahí, digamos, es donde se producen esas rutinas que muchas veces en casa no se producen de la misma manera. Y por tanto ahí es donde creemos. Si tiene que llegar a los padres, ya llegará. Creemos que va a ser igualmente útil, porque luego esos niños pasan mucho tiempo también en su casa, ¿no? Claro. Entonces, y si les gusta lo pedirán. Esperemos. Muy bien, yo creo que ha quedado todo... Sí. ¿Algo muy más por claro. decir? No. Siempre solemos hacer al final un pequeño resumen, entonces voy a hacer un creo pequeño resumen de lo que hemos hecho. creo que lo he dicho todo, es decir, que sí, lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. Funciona, está validado, es decir, lo hemos validado en colegios y lo hemos validado, digamos, tanto con familias como con niños. Bueno, se trata de empezar a desarrollar este proyecto que están haciendo ahora, que es que la aplicación sale hoy. Muy bien. Y por tanto, mira, viene bien, ya la pueden descargar, pero que evidentemente sabemos que hay mucho camino por recorrer. Y por tanto queremos hacerlo pues con la ayuda de profesionales, lo has dicho tú antes, es decir, es muy importante el profesional, no solo los neuroeducadores. Es decir, nuestra primera propuesta es incorporar a nuestro equipo educadoras infantiles. Claro. Esto lo vamos a hacer ya desde el primer momento. Yo no soy capaz a mí me interesa alguien que sea capaz de explicarme qué pasa en un aula, yo no lo sé. Y yo creo que es la mentalidad la que al final crea un proyecto de éxito, es esa la mentalidad la que vino esto a traer aquí, de yo no soy capaz de eso, no es mi función, y hay gente que es especializada en eso. Hay muchas veces que no pasa, muchas veces que quiero montar un proyecto de educación y soy económico, como que legisla las leyes de educación, por ejemplo. Un trabajo multidisciplinar de Claro. gente competente. Bueno, pues entonces hemos hablado de Dito. Yo creo que resaltaría que es un contenido... yo voy a ser padre ahora mismo. Enhorabuena. Enhorabuena. Y creo que es un proyecto que trae un contenido muy útil y muy beneficioso para la salud de los jóvenes, de los niños y de los futuros jóvenes, creo que también. Porque creo que también trabaja la calma, trabaja la atención sostenida, que eso me parece un concepto que ahora mismo es inexistente en las clases y también en las casas. También hemos hablado del desarrollo del vocabulario, El léxico, al final estamos teniendo el problema de gente que está haciendo la selectividad o algo de eso con falta de ortografía. Obviamente también es por el uso inadecuado de mensajería instantánea que tenemos día a día. Y la gestión de los límites. La gestión de los límites cuando creo que también es clave, que lo propone Dito como también forma de que cuando sean mayores puedan controlarse mucho más, puedan combatir la frustración de una forma positiva y no acaben a porrazos con las puertas o con todo. No sé, a mí me ha parecido maravilloso. De hecho, antes de que vinieses yo ya lo he recomendado a padres y madres que conozco, ya le he pasado el enlace. Te lo agradezco. Hay una cosa más, que ya lo incorporo y tal. Va a ayudar a muchos niños a incorporarse a la lectura. Muy importante. Por tanto, cuando escuchen un cuento, muchas veces luego van a querer saber más. Cuando vean La Isla del Tesoro, no la nuestra, que yo es algo que quiero hacer, la de Stevenson, pues probablemente acabarán leyendo el libro de Stevenson. Será en un momento o en otro, pero sabrá de qué va aquello, ¿no? Lo ha escuchado, sabe de qué va, sabe que hay unos piratas, sabe que hay tal, que no sé qué. Bueno, pues seguramente dirá, voy a leer, eso será formidable. Y lo del léxico, me he olvidado de explicar por qué, según David. Bueno, si yo digo carruaje, vale, pienso, vale. Pero si tú en medio de un cuento escuchas, yo digo carruaje, pero tú escuchas el sonido de un carruaje, de unos caballos y de una tal. Claro, ya has situado la palabra perfectamente. Claro. No hace falta que yo te diga la definición. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, por eso, según los neuroeducadores, es muy importante para incorporar al léxico utilizar palabras que ellos tienen que empezar a incorporar. Yo me quedo con el desarrollo de competencias a futuro, lo que hablábamos antes de los accidentes de tráfico, Sí. que el mantener la atención y trabajarla desde
desde esta etapa, luego en el futuro va a poder mantener la concentración Por mucho supuesto. mejor. Ellos, y ya con esto acabo, es decir, si yo siento hoy a un niño en una mesa y solo estamos todo el día en la mesa, todos los días durante años en la mesa y con juegos incluso muy didácticos, pero un día le decimos, vamos a jugar un partido a fútbol y tal, no va a poder, no sabe sincronizar, no va a tal. Pues eso va a pasar exactamente lo mismo cuando le dejes al niño un libro y le digas, ahora ponte a estudiar esta lección. Perdón, no puedo sostener la atención, no retengo, mi memoria es limitada, no comprendo esta palabra que significa, como es imposible. Entonces, esto es lo que, por eso sí es importante ese aspecto. Bueno, pues magnífico, me quedaría un par de horas más aquí hablando contigo, la verdad. Yo también estoy muy a gusto, lo agradezco mucho, digamos, cómo ha circulado la entrevista o la conversación, mejor dicho. Sí. Nada, muchísimas gracias por contrario, haber querido a venir vosotros. aquí a traernos a Dito. Y bueno, a los oyentes decirles que ya Luis ha comentado cómo encontrar esta herramienta, que la busquen porque por favor yo le he estado echando muchos ojos y puede ayudaros tanto en las clases como en las casas. Es una buena herramienta. Es una muy buena herramienta. Muy bien. Y Pues muchas gracias. y nos despedimos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.